Hoy vamos a analizar el primer modelo de la saga de coches más larga de la historia del cine, de Fast and the Furious, aquí en España, a todo gas, con este mítico Toyota Supra MK4 de Racing Champions de la primera película. ¡Empecemos! Muy buenas coleccionistas fanáticos del motor. Bienvenidos a MQM, Más que Miniaturas, tu canal de YouTube dedicado al unboxing y análisis de coches de coleccionismo a escala 1:18. No es que haya elegido este modelo porque sí, sino porque es un coche que interactúa bastante en el filme, tiene muchos detalles a tener en cuenta y además hace mucho tiempo que lo tengo, y aunque no dispongo de la caja original, os dejo unas imágenes de su presentación, así que quedaros hasta el final de la review porque habrá muchos datos curiosos y una pequeña sorpresa final muy chula. Vamos con algunos datos curiosos. Ya sabemos la desgracia que sufrió el actor y por este hecho se tuvieron que modificar ciertas partes de la séptima entrega en adelante, igual que con las siguientes películas ya previstas, que en un principio tengo entendido que iban a ser 10, decidme si me equivoco, pero lo que no sabíamos es que 24 años más tarde, esta franquicia con Jason Momoa como villano en esta última décima entrega, se convertiría en una serie de películas de culto, creando historia desde la primera película, con videojuegos, merchandising de todo tipo, juguetes, figuras, tendencias automovilísticas, estilos de vida y también algo en especial que nos interesa en este canal, las réplicas a escala 1:18. Y es que, por ejemplo, Hada Toys también ha reproducido el mismo modelo de la película y aunque no lo he tenido en las manos, la proporción del molde que han utilizado, que no tiene dirección y algunos elementos y detalles de baja calidad, no me convenció en su momento y decidí adquirir este de Racing Champions. Pero fijaros que por unos 40 euros tenemos una réplica notable a escala 1:18 con todos los elementos practicables, techo extraíble, luces de los faros y neones debajo del chasis operativos y una figura de Brian O'Connor. Vale la pena valorarlo. Lo digo porque al final del vídeo veremos los precios actuales de este Supra de Racing Champions que hoy nos ocupa, para que nos hagamos una idea de la diferencia de precios entre estos dos modelos. También puede que dicho precio varíe en función de si hay varias ediciones de diferentes años y con calidades o complementos diferentes, como esta versión con luz, simulando los neones de los bajos, producida por el mismo fabricante y que no sabemos si los llevaba en la película, ya que no aparecen encendidos en ninguna escena. Sonando la música de Ja Rule de fondo, empieza lo que acabará siendo algo más que una historia de supervivencia y familia, con de momento 10 películas presentadas en desorden cronológico, entrelazadas y relacionadas entre sí, y que he leído que está previsto que termine con una 11ª entrega final, pero tendremos que esperar hasta 2026 para averiguarlo. Os lo comento porque en esta próxima y última entrega puede que reaparezca, aunque no sabemos de qué modo y si finalmente así será, este Supra modificado por los dos protagonistas y el clan Toretto, que no vemos desde la primera película, ya que al parecer el propio actor Vin Diesel ha guardado con mucho cariño uno de los 8 ejemplares reales que se utilizaron en la película durante todos estos años. En 2021 se vendió otra de estas unidades en una subasta de Las Vegas por la friolera de $550.000. Otro dato curioso es que solo los más atentos y fanáticos se habrán dado cuenta, y es que me he referido a uno de estos dos protagonistas como Brian O'Connor, y es que este personaje solo se apellida de este modo en esta primera película, pasando a ser Brian O'Connor en el resto de entregas de la franquicia en las que aparece o lo mencionan. Dejadme en los comentarios quién sabe el porqué de este cambio o si simplemente fue una corrección de la producción sin más, ya que no conozco ninguna explicación oficial, incluida la del director, que por si no os habíais fijado, aparece como repartidor de pizzas cuando le bloquean el paso para hacer lo que será la primera carrera de esta trepidante saga de múltiples coches modificados. Así que vamos a todo gas con el análisis de MQM de este precioso Supra MK4 de la gran pantalla. Está fabricado con metal fundido, se nota, y esto ya hemos visto en otros vídeos lo que este material permite, elementos practicables, luego lo veremos. Pesa aproximadamente 852 gramos y mide aproximadamente 25,3 centímetros de largo por 10,5 centímetros de ancho por 7,1 centímetros de alto. Pasemos a la pintura en este color naranja perlado tan característico que la verdad ha aguantado muy bien el paso del tiempo, ya que está en perfecto estado y eso significa una buena calidad y aplicación de la misma. Punto para Racing Champions. Veamos este impresionante frontal, empezando por estos logrados faros principales como piezas aparte, muy bien reproducidos y sin que se vean los soportes, incluso se aprecia el diseño de las tulipas, siempre me han gustado mucho. En cambio, los intermitentes y las luces de custodia también son piezas aparte, tanto delante como detrás, cosa que valoro, pero en este caso sí que se aprecian los soportes cilíndricos que los sujetan, incluidos los antinieblas, aunque se ven mucho menos y que si os fijáis no están exactamente ubicados en el mismo sitio uno respecto al otro. Ya sabéis que en MQM no nos dejamos nada.
Veamos los logotipos de Toyota que están pintados en negro, delante y detrás, pero en la película el logotipo delantero es una especie de dibujo tribal, mientras que el trasero sí que es el que toca. Y es que estas réplicas, aunque tengan la licencia oficial, a veces los fabricantes no tienen en cuenta pequeños detalles que cambian, añaden o se dejan, alejándose de la fidelidad del modelo real, como en este caso. Punto en contra. Sin embargo, Hada Toys sí que ha respetado estos dos logotipos, pero han añadido el anagrama de Supra en la tapa del maletero, elemento que en la película no aparece, así que tenemos dos réplicas con fallos en ambos modelos respecto a los logotipos principales, y no son los únicos. Vamos a verlo. Los parachoques forman parte del molde de metal y todas las entradas de aire están simuladas con pintura negra en el fondo, excepto la central, dejándose ver este vacío con el radiador de fondo reproducido en negro y no la rejilla que se aprecia en el modelo de la película. Por último, vemos que el número 12 del spoiler que aparece en el filme tampoco está presente en este Supra de Racing Champions, una lástima. En cambio en Hada Toys, como vemos, sí que lo han incluido. Pasemos a los laterales y como ya os he comentado, hace más de 20 años que lo tengo y hace mucho que le hice un par de modificaciones. Nada notorio, como cambiarle la rejilla del capó, que de origen era una pieza de plástico negro sin que se viera el motor, y también le pinté las manetas de las puertas en color plata, ya que también son elementos aparte y las extraje para pintarlas. Dicho esto, lo demás está original, así que pasemos a los retrovisores, como piezas aparte, distinguiéndose el cristal reproducido en pegatina gruesa como a mí me gusta. Los limpiaparabrisas también son piezas aparte cada uno y si os fijáis van anclados a la rejilla vierteaguas que han reproducido muy fielmente con sus formas onduladas. Todo el conjunto está reproducido en negro sin pintar. Me gusta, punto para Racing Champions. Pasamos a este mítico grafismo pintado inconfundible conocido como Nuclear Gladiator. Muy bien reproducido y definido, idéntico al de la película. Espectacular. Y al igual que en los anagramas principales, los logotipos de las marcas en negro que aparecen por todo el coche también están pintados, muy bien reproducidos, pero como veis faltan unos cuantos tanto en el faldón lateral como en el parachoques delantero. Sin embargo, los logotipos traseros sí que los han incluido. En cambio, Hada Toys vemos solo los logotipos en la parte central, pero ninguno en los faldones delanteros ni traseros. Otro caso más con fallos en ambas réplicas. Vemos los faldones laterales Boomex de este body kit que no podían faltar, siendo parte del propio molde de la carrocería, no una pieza aparte, y no vemos reproducido ni pintado en negro el final de la entrada de aire lateral, que tampoco sobresale lo que debería, ya que como veis es completamente plana, así que son dos detalles a los que les echo en falta más fidelidad, al igual que la altura, ya que el Supra de la película va más pegado al suelo y en esta réplica no me da esa sensación. Punto en contra. Veamos los cristales, que son todos de plástico incluidos los montantes y el travesaño delanteros, junto con los ribetes de goma pintados en negro mate en todos sus contornos, igual que los dos cristales de custodia y trasero, que están tintados en negro y veremos luego lo que esconden. Hay que añadir que tanto este Supra de Racing Champions como el de Hada Toys son réplicas que si los tenemos exhibidos van a estar más expuestos al polvo que otros modelos, ya que no tenemos los cristales laterales reproducidos quedando el habitáculo siempre abierto, punto a tener en cuenta para muchos. La tapa de la gasolina está bien reproducida y fijaros en este detalle de la antena en relieve y pintada en naranja. Parece que no se han molestado en pintarla en negro y cromado como debería ser, y estos son los pequeños detalles que os digo a veces que pasan por alto. Así que pasemos a la espectacular parte trasera. Fijaros que el esmero en los detalles de los pilotos traseros es muy notable, la verdad que son muy bonitos, punto para Racing Champions, aunque la tercera luz de freno esté pintada en plata y tiene un ligero relieve para definir más realismo, y creo que no se ha conseguido demasiado. Decidme qué pensáis. Por si no lo habíais visto, aquí tenemos el discreto alerón bicolor de APR Performance en plata y negro, como pieza aparte y muy bien conseguido, con detalles como la tornillería pintada en plata y el logotipo muy bien definido, consiguiendo un realismo muy fiel al de la película. Es de los componentes del modelo que más me gustan. Por último, la matrícula de California correspondiente a la del filme es una pieza aparte y la verdad que me gusta mucho. Con su reborde cromado completan el cuadro trasero a juego con el final del escape que me encanta, excepto que hubiese preferido un acabado en negro en su interior y no todo en cromado, aunque junto a estas aletas laterales de este mítico body kit fielmente reproducidas, esta parte trasera adquiere un aspecto muy logrado. Y no nos dejemos el logotipo de Road Boy, aquí sí presente igual que en la película, y que Hada Toys no ha incluido en su modelo, al igual que la matrícula, que en vez de reproducirla, la presenta con el nombre de la franquicia. Veamos las ruedas, que hay varios temas a comentar, como la fidelidad del propio diseño de la llanta, que creo que dista de la del real, añadir algún elemento en el perfil de los neumáticos o pintar los frenos de disco en plata, que en este caso están presentados completamente en negro y sin pintar.
También añadiría un perfil de rodadura un poco más ancho y un diámetro de llanta un poco más grande, acercándose más a las proporciones del real. ¿Qué opináis? El modelo de Hada Toys creo que se acerca más en ese aspecto, con un perfil más ancho y un diámetro más grande, simulando mejor las 19 pulgadas que deberían parecer. Ya sabéis que para mí es importante la fidelidad en estos elementos, así que creo que el conjunto de las ruedas es el punto menos fiel y menos trabajado de todo el coche. ¿Qué opináis? Tenemos la dirección, que respecto a practicabilidad es muy cómodo y conseguimos el ángulo de giro deseado tanto desde el volante como desde las ruedas, punto positivo, pero no han añadido suspensión a esta réplica, elemento que tengo en cuenta y que ya sabéis que también considero un básico con estas calidades y medidas, punto negativo para mí. Eso sí, tenemos la suerte de que los 4 elementos practicables que los coleccionistas y entusiastas siempre queremos que lo sean, lo son, así que vamos a ver lo que esconden. Empezaremos por las franquicias del capó delantero, que dejan un poco que desear, aunque abre y cierra bien y se queda arriba sin problema, pero hay que acompañarlo al final del recorrido, así que un elemento que he hecho en falta es la varilla de sujeción del capó, que no está ni reproducida, punto en contra. Vamos a ver el motor y antes de todo deciros que estos son los detalles en plata que os comentaba y que pinté en su momento. Esto era en negro y esto en naranja, pero lo demás es como venía de serie, así que vemos todo el conjunto de elementos reproducidos en negro, poco detallado, apenas vemos una pequeña pegatina y el bloque motor está reproducido todo en cromado. La verdad que en su momento me quedé decepcionado, ya que siendo un elemento practicable que está muy bien, podría estar bastante mejor trabajado, teniendo en cuenta que se mencionan varios elementos en la película durante el montaje de este mítico motor 2JZ modificado, incluso viéndose prácticamente todos los componentes del motor expuestos en una de las escenas. Podría decir que lo único bueno es que está reproducido entero, pero fijándome bien, sigue dejando mucho que desear, y no me gusta decirlo, pero punto en contra. Ya sabéis que este análisis de MQM se hace con ánimo constructivo y con un espíritu positivo importante. Pasemos a las puertas y sus franquicias, que son bastante buenas, se quedan en la posición que deseas, no bailan ni tienen juego. Punto positivo. El interior está reproducido en azul y negro como toca, aunque poco detallado y siendo todo un panel de plástico rígido. El siguiente complemento con el que Racing Champions nos obsequia es este techo extraíble que ya hemos visto en el modelo de Hada Toys, que también lo es, y como veis viene con 2 pestañas donde encajan por la parte de detrás y otra por la parte delantera, aunque se queda suelto, punto a tener en cuenta. Así que no hubiese estado mal que hubiesen puesto un pequeño imán en la parte de delante para que se quedara fijo, o un sistema de anclaje por si giras el modelo por lo que sea, no se caiga como estáis viendo ahora. Tampoco han detallado el techo en negro por el interior, que aparece brevemente en la película cuando Brian desancla la capota y sale volando hacia atrás, aunque sí han reproducido los parasoles, que en este caso no son piezas aparte, por lo tanto son estáticos. Sin embargo, encaja perfectamente, pero tampoco coinciden demasiado en un lateral las gomas reproducidas en color negro, y esto siempre ha sido un detalle que me ha molestado, tengo que decirlo. Pasemos al habitáculo a juego con los paneles de las puertas, sin enmoquetar, todos los elementos son de plástico rígido, incluidos los asientos con sus arneses de sujeción sin el logo de Sparco en blanco, formando parte del mismo molde del asiento. Solo se inclinan hacia adelante haciendo este pequeño recorrido. Un par de detalles a tener en cuenta es que han reproducido el volante en azul y negro en la réplica, cuando en el filme aparece claramente solo en color negro, y tampoco vemos los 2 botones rojos que accionan el nitro en la película en las 2 míticas escenas donde se aprecian perfectamente persiguiendo las 2 motos de Chan y su primo, y en la legendaria escena antes del salto delante del tren con el Charger de Toretto, así que punto en contra. La consola central y el salpicadero están bastante bien definidos y reproducidos en cromado, y como piezas aparte vemos el retrovisor interior y los varios contadores añadidos que aparecen y montan los 2 protagonistas en la película, aunque los marcadores del montante del lado del piloto, si os fijáis en el filme, están integrados en color negro y no en cromado como nos lo presenta en este Supra Racing Champions. Sin embargo, Hada Toys no se ha molestado ni en añadirlos. Los relojes están reproducidos con pegatinas, cosa que no me gusta, excepto el cuadro principal, que parece una lámina de plástico detrás del salpicadero. Como toca en amarillo, tenemos estas barras antivuelco que deberíamos seguir viendo desde el maletero. Así que pasemos a las franquicias, que parece que son buenas, aunque si os fijáis no termina de cerrar del todo, aunque estoy casi seguro que hace años cerraba perfectamente. Aún así, vemos que se aguanta en cualquier posición, es cómodo de abrir y cerrar, y vemos que no han detallado la parte interior. Lo que sí han detallado son varios elementos del maletero, como las barras antivuelco en amarillo que ya hemos visto desde el habitáculo, y como plato principal las 2 botellas de óxido nitroso como piezas aparte en color azul, siendo poco fieles ya que en la película nos dan a entender en más de una ocasión que son cromadas, aunque no las veamos montadas en el propio coche ni en esta disposición en ningún momento.
Dos elementos que tampoco sabemos si son fieles a los del filme son estos dos altavoces en negro sin que sean piezas aparte, al igual que las tres placas de sonido pintadas en plata y con detalles en negro, ya que tampoco aparecen en ninguna escena durante el filme. Así que sin saber si esta presentación es fiel a la del Supra real de la película, deciros que valoro todos estos elementos reproducidos, aunque ya veis que después de 24 años el paso del tiempo ha hecho de las suyas, despegando los laterales de las pegatinas de las botellas de nitro, que la verdad opino que están muy bien detalladas. Así que vayamos a ver los bajos rápidamente y pasamos furiosamente a los datos. Como veis, está todo bastante bien detallado en negro y en plata tenemos el cárter, la caja de cambios, toda la línea de escape y curiosamente el depósito de gasolina. En cromado tenemos la salida del escape que ya hemos visto y pasamos a los datos que en este caso Racing Champions nos indica. Grabado en negro tenemos el fabricante, el año y el país de fabricación y también nos indica la marca y el modelo del coche. Serigrafiado en blanco tenemos Universal Studios y estos números de serie. Tampoco nos indican ningún número de edición limitada. Así que vamos a por la valoración final teniendo en cuenta lo siguiente. Para mí, este Supra modificado de la gran pantalla de Racing Champions creo que se merece entre un 6,8 y un 7,1 teniendo en cuenta todo lo que hemos visto y lo que aparece en la lista. Así que para tomar una decisión de si adquirir o no este modelo protagonista a escala 1.18, veamos los precios actuales. Siendo un modelo descatalogado, ya veis que de 200 euros para arriba no bajan. Son plataformas que muchos ya conoceréis y un consejo es que os rijáis sobre todo por los precios de venta de modelos ya vendidos, ya que esta cantidad final es la que ha pagado al comprador y es más fiable que los precios que vemos de modelos aún disponibles, ya que a veces, como veis, dista bastante, aunque la fecha de venta, el estado del modelo y la caja también influyen mucho, obviamente, así que miraros bien las descripciones y las fotos y una recomendación es que siempre que os sea posible, contactar con el vendedor o tienda para pedir fotos, vídeos y saber con más detalle el estado real en el que se encuentra el modelo en el que estéis interesados. El precio que pagué por este Supra no lo recuerdo con exactitud, pero lo adquirí apenas un año después del estreno de la película, en tienda física y que tras 23 años tampoco recuerdo en cuál fue. Así que si os habéis quedado con ganas de más, los que hayáis visto el primer vídeo del canal ya intuiréis la pequeña sorpresa que vamos a ver a continuación. Y es el mismo Toyota Supra MK4 de a todo gas a escala 1.64 del fabricante Takara Tomy con licencia oficial de Toyota y de la película, así que vamos a ver con lo que nos sorprende este pequeño, ya que también lo ha reproducido a esta escala Hot Wheels entre otros, algunos incluso con elementos practicables, pero este es el que más me convenció y el precio influyó en ello. Ahora lo veremos. Y no me arrepiento porque tengo que deciros que me ha sorprendido mucho, la verdad. Ya habéis visto la presentación de la caja y el plástico con el que viene bien protegido, el coche pesa, es de metal y fijaros en las luces como piezas aparte, los detalles definidos y pintados del parachoques como las entradas de aire en negro, los antinieblas y la rejilla central en plata. Aunque he hecho en falta los retrovisores y todos los logotipos de las marcas en negro, que no aparece ninguno en todo el coche, el grafismo lateral está pintado y muy bien definido, junto a lo que creo que más me ha gustado, las llantas y su proporción, me encantan. Están realmente muy bien reproducidas, incluso me atrevería a decir que el diseño es más fiel que las de la réplica a escala 1.18, aunque los neumáticos son de plástico y no de goma. Los pilotos traseros son piezas aparte y están pintados con los colores de cada luz y vemos el tubo de escape en plata junto con el discreto alerón en un solo color. Solo he hecho en falta la matrícula y los logotipos que ya hemos visto que tampoco han reproducido. En el interior, fijaros en las tres logradas placas de sonido en plata y las dos botellas de nitro en azul con la misma disposición que la réplica 1.18, con el cristal esta vez sin pintar para que destaquen, junto a las barras de refuerzo en amarillo perfectamente reproducidas, la verdad que es sorprendente. Pero esto no es todo, este pequeño Supra también tiene el techo extraíble dejando ver el interior reproducido solo en negro e incluye el básico que os comento siempre que debería llevar una réplica a escala 1.18 y que la de hoy de Racing Champions tampoco lleva, la suspensión. Un puntazo para Atómica. Estos son los datos que nos indican los bajos, así que deciros que sin duda volveré a tener en cuenta este fabricante para las próximas adquisiciones a 1.64 de película y podamos verlo aquí al detalle con vosotros, en MQM. Así que os dejo con estos planos para deciros que si no os queréis perder el siguiente vídeo, que ya os digo que será una review de un modelo que ha salido hace apenas 3 meses, es un coche de calle actual y veremos partes del real en directo. Así que darle a la campanita, al like y suscribíos y recordad que si compartís este contenido, tened cuidado porque la afición se contagia. Un saludo muy grande y gracias por estar aquí. Hasta el próximo vídeo, no os lo perdáis.